En la silenciosa oscuridad de la selva, una criatura se desliza silenciosamente, sin pasos, sin jadeos. Pero su frialdad puede hacer que el corazón de su presa se agite. Serpiente. Máquina asesina silenciosa. Asia. Sudamérica. África. Tierras de densas selvas tropicales, vastas praderas, pantanos inundados o desiertos de arena caliente, todos tienen la misma silueta deslizándose silenciosamente. Una especie de invertebrados como arroyos vivos, presente en casi todos los continentes, en todos los entornos. Desde las profundas cuevas de las selvas del sudeste asiático hasta las secas grietas rocosas de Oriente Medio, desde los pantanos del Amazonas hasta el desierto del Kalahari, sus rastros siempre están ahí, pero rara vez se detectan. Serpiente. La antigua encarnación del instinto primario. Sin piernas, brazos ni orejas, las serpientes se encuentran entre los depredadores más exitosos que la naturaleza ha creado jamás. En un bosque ralo del sur de la India, la luz del sol se filtra entre los frondosos arbustos como un foco. Una cobra real, con su cuerpo color oliva surcado de rayas blancas pálidas, se desliza silenciosamente cerca del suelo. No busca ratones. No persigue pájaros. Está cazando otra serpiente. Delante hay otra serpiente, igual de venenosa, pero más pequeña y rápida. Al presentir su llegada, la serpiente gira la cabeza, amenazante. Pero para la cobra real, esa advertencia es como una suave brisa que sopla a través de sus gruesas escamas. En un abrir y cerrar de ojos, el ataque es como una flecha. La cobra real se lanza. Sus colmillos se hunden profundamente en el cuerpo de su oponente. La otra serpiente se retuerce, se enrosca, pero el veneno ya ha comenzado a extenderse. En menos de un minuto, los músculos quedan paralizados. El cuerpo de la víctima se relaja, flácido como una cuerda cortada. No hay necesidad de apretar. No hay necesidad de atacar más.
La cobra real se desliza alrededor de su presa, tanteándola, y luego comienza a tragar, empezando por la cabeza. Sus mandíbulas se abren como bisagras vivientes, las articulaciones deslizantes le permiten arrastrar a la serpiente poco a poco, un cuerpo engullendo al otro, como una espiral mortal de la naturaleza. El cuerpo entero de la serpiente tarda casi 15 minutos en desaparecer en el largo cuerpo del depredador. Un ligero bulto en el vientre es la única señal restante de que la batalla mortal acaba de terminar. En el mundo de las serpientes, no es la especie con el veneno más poderoso la que se convierte en rey. Es quien se atreve a matar a los de su especie y comérselos. En este planeta, casi no hay un rincón escondido donde una serpiente no haya puesto un pie, no, puesto, su cuerpo. Desde las ardientes dunas de arena del Sáhara, las marismas del Amazonas, las densas selvas tropicales del sudeste asiático, hasta las altas montañas nevadas de Asia Central, las serpientes están presentes como un código indeleble de supervivencia. Viven en ratoneras, agujeros de árboles, raíces de rocas, termiteros e incluso en casas. Donde hay presa, hay una serpiente. Donde hay vida, hay un par de ojos impasibles observando desde la oscuridad. Anatómicamente, las serpientes son la encarnación del minimalismo extremo, pero sorprendentemente efectivas. No tienen patas, ni orejas externas, ni párpados, pero a cambio poseen un esqueleto compuesto por entre 200 y más de 400 vértebras, cada una de las cuales es un eslabón flexible que les permite deslizarse por la arena, trepar árboles, nadar en el agua, deslizarse por acantilados y aplastar silenciosamente a su presa en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos de las serpientes nunca parpadean, porque no tienen párpados. Una capa transparente de escamas llamada anteojos cubre la córnea, protegiéndolas y haciendo que su mirada sea más inerte y aterradora. ¿Oídos externos? No los necesitan. Las serpientes perciben el mundo a través de vibraciones transmitidas por sus cuerpos, tan delicadas como el sonido del tacto. La lengua bífida se extiende constantemente, no para saborear, sino para oler el aire. Cada movimiento lingual envía moléculas de olor al órgano de Jacobson, ubicado en el paladar, donde la información química se procesa con la fría precisión de una máquina de matar. Algunas especies, como las víboras de Foceta y las cobras reales, también pueden percibir el calor gracias a órganos infrarrojos a ambos lados de la cabeza. En total oscuridad, cazan detectando las señales de calor emitidas por roedores, aves y ranas, y atacan sin necesidad de luz.
Sin los colmillos ni las garras de un león, ni la musculatura superior de un guepardo, las serpientes han desarrollado dos estrategias principales de caza, cada una un golpe frío en la cadena alimentaria. En el mundo de los reptiles, algunas criaturas optan por evolucionar para ser más fuertes, rápidas o grandes. Pero otras toman un camino diferente, silencioso, preciso y venenoso. Especies como las serpientes de cascabel, las cobras y los krake son maestros en armas biológicas. Sus colmillos huecos y afilados están conectados a glándulas venenosas que contienen cientos de proteínas letales. No necesitan luchar mucho, ni perseguir. Un solo picotazo basta para inyectar una dosis letal en su oponente, silenciosa pero irreversiblemente. Neurotoxina, paraliza el sistema nervioso. Hemotoxina, descompone los vasos sanguíneos, provocando que la sangre se filtre por cada capilar como el agua que gotea por la raíz de un árbol. Miotoxina, disuelve el tejido muscular desde el interior, provocando la pudrición de la carne mientras el corazón sigue latiendo. Una mordedura de taipán oriental, la serpiente más venenosa del planeta, contiene suficiente veneno para abatir a un búfalo adulto en tan solo unas pocas docenas de minutos. Para los animales más pequeños, la muerte llega en un abrir y cerrar de ojos, sin forcejeo ni llanto. En el mundo de las serpientes, es solo un recordatorio, y también una sentencia. Las pitones y las boas no tienen veneno, pero no lo necesitan. Dependen de un arma más primitiva, los músculos. A lo largo de sus cuerpos hay cientos de haces musculares flexibles, tan fuertes como cables de acero. Cuando se sujeta con fuerza a la presa, cada anillo muscular se tensa gradualmente, sin romper huesos ni aplastar órganos, sino estrangulando el latido del corazón, apretando con cada latido de la vida. Con cada latido, hay una presión más fuerte. No rápida, no feroz, sino firme y segura, hasta que la vida del oponente se extingue como una lámpara al viento. El amanecer acaba de comenzar. Los primeros rayos de sol aún no habían secado el rocío de la hierba cuando el bosque al borde del pantano se agitó. Un joven antílope, desconcertado y sediento, bajó al arroyo seco con pasos cautelosos. No se oía ningún rugido, ningún crujido, ninguna señal de muerte acechando bajo las hojas podridas. Bajo las raíces que se retorcían como brazos marchitos, una criatura de casi 6 metros de largo esperaba el momento oportuno, con sus fríos ojos abiertos apenas por una estrecha rendija. Era una pitón africana, una de las emboscadoras más peligrosas del continente. Cuando el antílope bajó la cabeza para beber,
la naturaleza contuvo la respiración. Sin aviso. Sin vacilación. En el momento en que la presa no estaba alerta, todo el cuerpo del gigante se irguió como un manantial vivo. En un instante, envolvió a su presa en músculos fríos, como un lazo. El antílope forcejeó salvajemente. Pero con cada espasmo, la presa se apretaba. Se oyó un jadeo ahogado, luego débil, mientras los pulmones se comprimían, la sangre ya no llegaba al cerebro y el corazón latía cada vez más débilmente. 10 minutos. «20 minutos». La muerte llegó lenta pero severamente, como una canción oscura y profunda que gradualmente llega a su fin. Cuando el cuerpo del antílope se ablandó, la pitón aflojó lentamente su agarre. No por lástima, sino porque ahora era su hora de comer. La mandíbula inferior de la pitón se separó, cada articulación flexible deslizándose para rodear la cabeza de la presa. Sin morder, sin desgarrar, sin masticar, la tragó. Poco a poco, el cuerpo de 1 metro de largo del antílope se deslizó profundamente en la garganta de la pitón, como si fuera arrastrado hacia un agujero negro viviente. A un lado estaba el cadáver que se enfriaba gradualmente, al otro lado estaba la máquina biológica operando en silencio. El proceso podía durar horas, pero la pitón no tenía prisa. Después de este festín, podía pasar semanas, incluso meses sin comer. Alimentar a las pitones y a muchas serpientes es un arte sumamente sofisticado. Sus mandíbulas pueden abrirse casi 180 grados gracias a su singular estructura mandibular, lo que les permite tragar presas de un diámetro mayor que el de su propio cuerpo. Una vez que la presa está en el estómago, el sistema digestivo se activa, produciendo más ácido, enzimas y calor, lo que provoca la desintegración de la carne, la piel, los órganos y los huesos. Apenas unos días después, en las heces solo quedan algunos trozos de cuerno, los últimos vestigios de una criatura viva. A simple vista, las serpientes y pitones pueden parecer lentas, incluso torpes. Pero tras ese silencio se esconde un sofisticado sistema de matanza, perfeccionado a lo largo de decenas de millones de años de evolución, no por su brutalidad, sino por su absoluta eficiencia. Pero en el mundo de los reptiles, no hay lugar para la complacencia. Ya sean depredadores silenciosos, con veneno mortal o con constricciones implacables, las serpientes no son invulnerables.
Cada criatura, por peligrosa que sea, es un eslabón de la cadena, y en el cielo, hay ojos que observan cada pequeño movimiento. No todos los depredadores provienen de la tierra. Al mediodía, en la costa de arrecifes de coral del Océano Índico Occidental, el agua se extiende como un espejo plateado. Las ondas reflejan una luz suave y feroz a la vez. Bajo el agua, una serpiente marina con rayas blancas y negras se mece suavemente con la marea. Con casi 1,5 metros de largo, su cuerpo flexible como una cinta de seda viva, acababa de cazar un mero joven y regresaba al coral en busca de refugio. Con un veneno mucho más potente que el de una cobra, dominaba estas aguas, al menos mientras aún se encontraba bajo la superficie. Pero arriba, donde el cielo azul profundo se extendía infinitamente, había un par de ojos observando sin pestañear, los ojos de un cazador aún más silencioso y letal que él. El águila marina, un ave rapaz con una envergadura de más de 2 metros, volaba en círculos en el cielo brillante e iluminado por el sol. Desde una altura de decenas de metros, sus ojos, afilados como dagas, detectaron un deslizamiento bajo la superficie del agua. El cuerpo de la serpiente era claramente visible bajo las olas cristalinas como una flecha negra que serpenteaba. Con un solo aleteo, se inclinó, retrajo las alas y se sumergió en el agua. En menos de 10 segundos, la presa fue llevada en alto, forcejeando impotente, reflejando la luz del sol como una franja de muerte. Y la serpiente se convirtió en alimento para las águilas jóvenes. La batalla terminó con una secuencia perfecta de acciones, frías como el instinto y tan precisas como un ritual repetido durante millones de años. La serpiente marina, con su veneno mortal, dominó una vez el arrecife de coral. Pero en el momento en que fue arrancada de su hábitat, todas esas ventajas se convirtieron en cargas. En tierra, la serpiente era la muerte. En el agua, la serpiente era una asesina. Pero en el cielo, donde la luz exponía cada movimiento, se convertía en presa, tan fácil de desgarrar como cualquier otra criatura. Y así, la cadena alimenticia continuó girando. La serpiente no solo era la muerte, sino también la presa. En la naturaleza, la fuerza no reside en el veneno ni en los músculos, sino en el equilibrio. Y los más fuertes no pueden mirar al cielo demasiado tiempo. Y dentro de esa máquina biológica diseñada para matar, se esconde otro mecanismo, primitivo, feroz pero no menos sofisticado, el instinto de mantener la especie.
La primera temporada de lluvias llama a la puerta del bosque. La tormenta no solo despierta la hierba y los árboles, sino que también enciende un fuego en lo profundo de cada reptil. Bajo la capa de hojas podridas, las serpientes hembras comienzan a secretar feromonas, una señal química invisible pero poderosa, que se propaga por el viento, el suelo e incluso las vibraciones del mundo. Los machos, incluso a cientos de metros de distancia, aún pueden rastrear ese rastro con sus lenguas bífidas, no para saborear, sino para oler el deseo de prolongar la vida. Y cuando una serpiente hembra entra oficialmente en la ovulación, se produce el espectáculo más extraño del mundo reptil, la bola de apareamiento, una espiral viviente donde docenas de machos se enroscan firmemente alrededor de una hembra, compitiendo por la única oportunidad de aparearse. La lucha aún se desarrollaba silenciosamente en cada movimiento, empujándose, apretándose y cambiando de posición constantemente, como un complejo desafío de resistencia y paciencia. Un macho grande se acercó a la cola de la hembra, aparentemente a punto de lograrlo, pero fue reemplazado por otro oponente en apenas una fracción de segundo. No gana el más grande. Es el más persistente, el más hábil y el que sabe esperar el momento oportuno. Finalmente, un macho logra conectar sus dos colas, una conexión breve, pero suficiente para transmitir vida. Los demás se sueltan gradualmente, deslizándose en silencio. Los genitales de la serpiente macho son un par de semipenes, hemipenes, a menudo con espinas o ganchos que ayudan a sujetarse firmemente durante el proceso de apareamiento, que dura decenas de minutos, incluso horas. No chocan violentamente, solo dos cuerpos entrelazados silenciosamente bajo el dosel del bosque, en cuevas o entre las raíces de los árboles, como un antiguo ritual que se ha repetido durante millones de años de evolución. Dependiendo de la especie, las serpientes pueden reproducirse por huevos o dar a luz directamente. Especies como las serpientes ratoneras, las serpientes de agua o incluso las pitones también ponen huevos en huecos de árboles, termiteros o tierra húmeda. Cada nido contiene de docenas a cientos de huevos, con cáscaras blandas que necesitan temperatura ambiente para eclosionar. Por el contrario, las víboras de cola roja, las pitones o las serpientes marinas deciden dar a luz. Las crías que emergen están listas para escabullirse, rompiendo todos los lazos. Sin brazos que las protejan. Sin cuidados. Desde el primer momento, las crías tienen que enfrentarse al mundo solas, donde cada sonido puede ser señal de muerte, cada movimiento lleva el olor a muerte. No se les enseña a cazar, nadie les muestra el camino para escapar.
Todas las habilidades las aprende la vida misma. Y la primera tarea es sobrevivir. Pero no todas tienen la suerte de nacer. En un día húmedo en la selva tropical, en medio de un montículo de tierra mezclado con raíces de árboles enredadas, una pitón hembra pone huevos tranquilamente. Cada huevo blando se coloca en la tierra cálida, ligeramente cubierto con una capa de hojas podridas como una manta improvisada para proteger la vida. Pero la naturaleza no permite la debilidad. Apenas unas horas después, un crujido resonó desde el límite del bosque. Un enorme lagarto monitor, con la lengua constantemente fuera como un radar biológico, había captado el olor de los huevos. Se arrastró cerca del suelo, deslizándose silenciosamente entre los arbustos bajos, con la mirada fría como si supiera exactamente dónde estaba su presa. En un abrir y cerrar de ojos, sus afiladas garras arrancaron la cubierta. Y en apenas unos minutos, el nido quedó completamente destruido, los sueños que aún no habían comenzado fueron devorados sin piedad. El mapache americano también participó en esta batalla por la supervivencia, era un experto en la búsqueda de huevos. Para aquellos, los huevos de serpiente no eran una vida en ciernes, sino simplemente una comida rica en proteínas que yacía tranquilamente en el suelo. Y así, no todos los huevos eclosionaron en crías de serpiente. En cuanto a los supervivientes, tendrían que seguir superando los próximos desafíos, los momentos en que se enfrentarían a las afiladas garras del águila. El ciclo de vida de una serpiente, desde la concepción hasta la edad adulta, desde el apareamiento hasta la muerte, es una serie de decisiones crueles en las que la naturaleza no permite margen de error. Gira una y otra vez, como el latido silencioso pero constante de la vida en la tierra. Las serpientes no solo son asesinas silenciosas, sino también el símbolo primordial de la vida, la muerte y el renacimiento. Nos recuerdan que, en la naturaleza, hay una razón para todo silencio, y el poder no reside en el ruido, sino en la constancia, la sutileza y la eficiencia. Si te fascinan las misteriosas máquinas biológicas como las serpientes, deja un comentario abajo. No olvides darle a me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo para unirte a nosotros y descubrir más secretos ocultos en las profundidades del mundo salvaje. Planeta Serpiente. Los lugares más aterradores del mundo.
En medio del profundo océano azul frente a las costas del estado de Sao Paulo, Brasil, emerge una pequeña isla cubierta de arbustos y afiladas rocas volcánicas. A primera vista, parece un lugar común, pero es temido tanto por el mundo salvaje como por los humanos. Se trata de Ilha Queimada Grande, conocida con un nombre inquietante, la Isla de las Serpientes. Desde el aire, la isla se ve como una cicatriz verde solitaria flotando en medio del mar. No hay motores, no hay humo de cocina, ni huellas humanas. Solo el viento marino que ruge, la selva que cruje y movimientos sutiles entre las piedras, donde cada arbusto y cada tronco viejo puede ocultar a un depredador silencioso. En esta isla de apenas 43 hectáreas, la densidad de serpientes venenosas es asombrosa, se estima un promedio de 3 serpientes por metro cuadrado. No aparecen en caminos como los cocodrilos ni se exhiben como los grandes felinos, pero están siempre presentes, escondidas entre hojas muertas, grietas rocosas o enroscadas en ramas cubiertas de musgo. Al sentarte, al posar la mano sobre un tronco, al pisar una piedra húmeda, podrías haber estado a centímetros de una serpiente sin darte cuenta. La residente más temida aquí es la víbora de lanza dorada, Bathrops enceloris, una especie extremadamente venenosa que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Con una piel dorada brillante y ojos negros intensos, parecen joyas mortales pulidas por milenios de evolución. No tienen depredadores ni competencia directa, pero las aves marinas aterrizan con frecuencia, así que estas serpientes se adaptaron. Su veneno es tan potente que puede matar a un ave en segundos antes de que tenga oportunidad de alzar el vuelo. Las ramas no son simples perchas, son trampas silenciosas donde las aves aterrizan y jamás despegan. Junto a la víbora dorada, la isla también alberga especies como alcatraces de cola corta, charranes, e incluso cangrejos rojos terrestres que se ocultan entre las grietas costeras. Sin embargo, ninguna especie está segura. Incluso los ratones o murciélagos, si los hay, difícilmente sobreviven mucho tiempo. No hay arroyos, ni fuentes de agua dulce significativas, lo que convierte al ecosistema en un sistema cerrado y extremo. En este lugar, la cadena alimenticia se reduce a dos roles, cazador y presa. El gobierno de Brasil ha prohibido estrictamente cualquier tipo de turismo o acceso a la isla, no por supersticiones o leyendas, sino porque una sola mordida de esta serpiente puede matarte en pocas horas, sin posibilidad real de rescate en esta zona aislada.
Solo unos pocos científicos, autorizados con equipo protector y antídotos a mano, tienen permiso de desembarcar. Algunos traficantes de animales exóticos han intentado llegar de noche y jamás regresaron. Curiosamente, en medio de esta atmósfera de muerte, hay una belleza primitiva que corta la respiración. El atardecer tiñe de naranja el mar quieto, las sombras de los árboles se alargan sobre las rocas antiguas y destellos dorados se deslizan entre la maleza como un río viviente. Sin rugidos, sin zarpas, pero este es un reino de asesinos absolutos. No necesitan amenazar. No necesitan perseguir. Solo esperan, con paciencia, el error del otro. Contrario al ambiente húmedo y selvático de la isla de las serpientes en el Ecuador, nuestro viaje nos lleva ahora al norte, donde el frío parecería excluir cualquier forma de vida de sangre fría. Pero en pleno corazón de Manitoba, Canadá, existe un lugar tan extraordinario que parece irreal, las cuevas de serpientes de Narcisse, donde decenas de miles de serpientes se congregan cada año en el ritual de apareamiento más grande del hemisferio norte. Cuando el invierno llega, el suelo aquí se endurece como concreto y las temperaturas bajan a menos 40 grados centígrados. Un mundo que uno asociaría más con osos polares, búhos níveos o vientos helados. Pero bajo tierra, entre antiguas grietas de piedra caliza, se esconde un laberinto natural con temperaturas que permanecen por encima del punto de congelación, una especie de calefacción subterránea que las serpientes descubrieron hace miles de años. Cuando llega la primavera y el hielo comienza a derretirse lentamente, los primeros rayos de sol se cuelan entre los árboles aún desnudos y comienza el aluvión reptiliano. Desde las profundidades, miles luego decenas de miles de serpientes de liga, Thamnophis hirtalis, emergen a la superficie. Cuerpos largos y delgados, con franjas negras, doradas o rojas, se amontonan en un movimiento ondulante. No hay sonidos, no hay sangre, pero la escena eriza la piel de cualquier espectador primerizo. Lo más sorprendente de Narcisse no es el veneno, pues estas serpientes no son peligrosas, sino la magnitud y el comportamiento colectivo. Los machos, más pequeños, despiertan primero y se agrupan cerca de las salidas, como si esperaran una señal sagrada. Cuando las hembras, más grandes y robustas, emergen, son rodeadas de inmediato por decenas de machos que se enroscan formando una especie de bola de apareamiento tan extraña como bulliciosa. Cientos de luchas ocurren en cada metro cuadrado mientras otras serpientes siguen emergiendo del fondo.
A su alrededor, el suelo se vuelve lodo oscuro, y las ramas secas cobran vida al ser cubiertas por capas de escamas en movimiento. A veces, las piedras mismas parecen vibrar, no por sismos, sino por el roce constante de los cuerpos reptantes, buscando pareja, deslizando como un río de carne fría. No hay mordidas, no hay rugidos, no hay sangre, pero la escena es hipnótica. Un picor instintivo recorre la espalda. No por miedo a ser atacado, sino por la sensación de presenciar algo que desafía la lógica, una máquina biológica ancestral que funciona sin necesidad de ser vista. Tras unas semanas, el ritual termina. Las serpientes se dispersan por las praderas del sur de Manitoba, comenzando una nueva temporada de caza en silencio, ratones, ranas, peces pequeños. Las cuevas, entonces, vuelven a dormir hasta la próxima primavera. Las cuevas de Narcisse no son peligrosas. Pero son uno de los símbolos más impresionantes del orden, la maravilla y el misterio de la naturaleza. Una prueba viva de que incluso en los lugares más fríos, desolados y aparentemente muertos, la vida siempre encuentra una forma. Silenciosa, poderosa, asombrosa. Entre las mesetas áridas, las colinas de roca roja encendida y las praderas infinitas que se extienden de este a oeste en el estado de Colorado habita en silencio el verdadero amo de estas tierras implacables, la serpiente de cascabel del oeste, Crotalus viridis. A diferencia de otros depredadores ruidosos, la serpiente de cascabel no necesita rugir ni perseguir a su presa. Se oculta entre los arbustos de artemisa, bajo rocas afiladas o incluso debajo de las escaleras de madera donde descansan los excursionistas. Con escamas de tonos grisáceos y marrones que se mimetizan perfectamente con la tierra roja y la hierba seca del oeste estadounidense, estas serpientes son casi invisibles, hasta que escuchas ese sonido escalofriante a tus espaldas, el traqueteo mortal. Ese sonido característico proviene de su cola, donde segmentos huecos chocan entre sí cientos de veces por segundo al vibrar, emitiendo una advertencia ancestral que cualquier criatura entiende como sinónimo de peligro. En el ecosistema de Colorado, desde las semidesérticas llanuras orientales hasta las frías laderas de las montañas rocosas, la serpiente de cascabel tiene un rol fundamental. Controla las poblaciones de ratones, ardillas terrestres, conejos y aves jóvenes. Su caza se basa en el sigilo letal y una mordida tan veloz que supera el parpadeo. Su veneno es una mezcla bioquímica extraordinaria, paraliza el sistema nervioso, descompone tejidos y empieza la digestión desde dentro. Pero contrariamente a la creencia popular, estas serpientes no son agresivas, solo atacan cuando no tienen escapatoria.
En primavera, cuando la nieve se derrite y el suelo se calienta, emergen de sus refugios rocosos para iniciar la temporada de apareamiento. Los machos más pequeños se enfrentan en una especie de danza silenciosa, elevan sus cuerpos, se enroscan y empujan compitiendo por el derecho a acercarse a las hembras. Tras el apareamiento, la hembra lleva las crías durante todo el verano y da a luz a pequeñas serpientes ya completamente formadas con colmillos venenosos y listas para defenderse desde el primer instante. A pesar de portar un arma mortal, las serpientes de cascabel son víctimas del miedo humano. Cada año muchas son asesinadas con palas, palos o armas de fuego, solo por hacer sonar su cascabel en defensa propia. Pocos saben que sin ellas los roedores devastarían el equilibrio ecológico de las praderas. La serpiente de cascabel es un símbolo de fuerza silenciosa, una criatura de belleza gélida que merece respeto y protección. En Colorado, ese traqueteo no es una sentencia de muerte, sino un recordatorio de la naturaleza salvaje. Aquí no reina el ser humano, sino las leyes del equilibrio, del instinto y de aquellos seres que saben esconderse en el silencio. En el paisaje áspero y primitivo de la isla Fernandina, la joya negra ardiente del archipiélago de Galápagos, el suelo resquebrajado y oscuro parece la piel de un monstruo antiguo que durmió allí durante milenios. No hay cantos de aves ni sombra de árboles, solo roca volcánica, escasa vegetación y una luz blanca inclemente que se refleja desde todos los ángulos. Este es un mundo brutal, aislado y endurecido, donde solo los más adaptados pueden sobrevivir. Y cada inicio de temporada de cría aquí ocurre uno de los fenómenos biológicos más inquietantes de Galápagos, la caza colectiva de las serpientes racer. Desde grietas profundas, matorrales bajos y hendiduras del tamaño de una mano, decenas, incluso cientos de serpientes emergen al unísono. No emiten sonido, pero su movimiento sincronizado recuerda a un ejército de sombras. Con cuerpos delgados, escamas gris ceniza o rojizas se mimetizan con las piedras volcánicas mientras avanzan con precisión, cercando los caminos que llevan a las crías de iguana marina desde sus nidos hasta el océano. No cazan solas, sino en una táctica grupal que parece escrita en su código genético tras millones de años de evolución en aislamiento. A la distancia, las iguanas adultas reposan inmóviles sobre rocas negras costeras cubiertas de sal y con los ojos entrecerrados en una quietud casi mística. No se preocupan, son demasiado grandes para ser presas. Pero bajo tierra, en los nidos recién eclosionados, las iguanas jóvenes de apenas unas horas de vida se preparan para su primer y más peligroso viaje: alcanzar el mar y unirse al grupo. Tienen solo unos minutos para cruzar un terreno descubierto. Pero en esos minutos la isla entera parece contener el aliento. Una cría emerge. La luz la ciega por un instante. Huele el aire y corre. Entonces, como en una pesadilla, el suelo cobra vida.
Desde 3 direcciones las serpientes surgen como látigos enroscándose y persiguiendo. Alrededor piqueros de patas azules planean sobre el agua pescando despreocupadamente. Leones marinos de Galápagos toman el sol en las rocas más frescas sin inmutarse ante la carnicería silenciosa a pocos metros. En Galápagos cada criatura conoce su papel y sabe que no todos los días se sobrevive. Cuando las racer han comido regresan lentamente a sus refugios hinchadas por el banquete que aún digieren. Las sobrevivientes siguen su camino al mar. Algunas llegan. Otras caen. La caza se repite durante días silenciosa, letal, precisa. En Fernandina, donde la lava y el sol funden cualquier debilidad, las racer no necesitan veneno para matar. Solo estrategia, velocidad y compañeras. En un mundo donde sobrevivir es privilegio del más fuerte y sabio, ellas son maestras de la caza silenciosa. Cuando la cacería termina bajo el sol poniente del Pacífico, las racer regresan a las grietas volcánicas inmóviles como parte del paisaje. Pero nuestro viaje con las serpientes aún no concluye. Queda un reino más, un mundo salado donde las serpientes no se arrastran por tierra seca ni se ocultan entre la hierba, sino que nadan como cuchillas vivientes en medio del océano. El escenario se traslada a las vastas aguas del suroeste del Pacífico, donde el océano besa las costas de Australia y el sudeste asiático entre arrecifes multicolores y aguas cristalinas. Esta es la región que va desde el norte de Australia hasta Papúa Nueva Guinea, Indonesia y las Islas Salomón, parte del llamado Triángulo de Coral y hogar de la mayor densidad de serpientes marinas del planeta. Bajo aguas transparentes como cristal, la luz solar atraviesa los corales como si fueran vitrales submarinos, revelando miles de criaturas coloridas. Peces payaso entre anémonas, peces león entre corales de fuego, y a lo lejos una figura ondulante como una cinta de seda viviente. Es la serpiente marina escamosa, Hadrophis elegans, una de las muchas especies que han hecho de este lugar su hogar. Y no están solas. En las aguas entre Queensland y la bahía de Papúa se pueden encontrar más de 20 especies distintas, algunas endémicas, otras increíblemente venenosas, como la serpiente marina de Dubois, Aipisurus duboisii, o la famosa serpiente de Belcher, una de las más venenosas del mundo. Sin embargo, muchas son tranquilas y solo atacan si se les provoca o acorrala.
Están perfectamente adaptadas al medio acuático con colas en forma de aleta, pulmones alargados y la capacidad de absorber oxígeno por la piel. Pueden sumergirse durante horas. Cazan entre los corales atrapando peces pequeños, pulpos o anguilas, y pueden adentrarse en cuevas sin temor a quedar atrapadas. No necesitan emboscar ni cazar en grupo. Les basta nadar lentamente y morder con precisión. Su mordida paraliza al instante. Y luego, en medio del agua cristalina, simplemente tragan a su presa. A diferencia de las cascabeles de Colorado o las racer de Galápagos que habitan tierras áridas o laderas volcánicas, las serpientes marinas flotan como parte del ritmo oceánico, sin ruido, sin huellas. En este paraíso de color tropical, ellas son el borde frío de la muerte. Se deslizan como fantasmas bajo el mar.